Señora Directora General de Cultura, Ana Zabalegui, Directora General de Cultura, Ana Zabalegui, señora Concejal de Cultura, Carmen de Urquía, querida Marta, ateneístas, bienvenidos. Esta tarde iniciamos un nuevo curso en el Ateneo Riojano. Un curso académico que comienza con toda la ilusión de nuestros corazones. Esa misma ilusión es la que ha empujado a la Junta Directiva a programar diversos ciclos y actividades que esperamos superen el centenar de actos del curso pasado. Como novedad, durante los meses de noviembre y diciembre se realizará un ciclo dedicado a la historia y la cultura del siglo XVI, enmarcado dentro de la efeméride del sitio de Logroño que celebramos este año. Conferencias sobre la conquista de México, el protestantismo o la música de los cancioneros jalonarán estos últimos meses del año. A estas se sumarán conferencias, presentaciones de libros, debates y coloquios de diversa temática, así como representaciones teatrales y otros eventos que esperamos sigan suscitando el interés del público. De igual manera, poco a poco, el Ateneo Riojano sumará a este curso su programación los ciclos ya consolidados que tuvieron que ser pospuestos por la pandemia. Se trata de aquellos que gestionan, entre otros, Gerardo Villar, Rosa Herreros Asturias o Samuel Lalinde sobre el Antiguo Egipto, a quienes quiero agradecer personalmente su ánimo e interés en recuperar estos puntales de la técnica. Asimismo, como se puede comprobar, se ha decidido retomar el uso expositivo de las salas del Ateneo y se podrá disfrutar en nuestras instalaciones de diversas exposiciones fotográficas, como la que se inauguró ayer sobre Armenia, exposiciones también que serán históricas y de ilustraciones durante todo este curso. Quiero hacer extensible el agradecimiento anterior a todas las entidades culturales y sociales que continúan confiando en el Ateneo Riojano, en la Casa de Todos, para llevar a cabo sus actividades. El Instituto de Estudios Riojanos, María Blanca La Rioja, Ecologistas en Acción La Rioja, FADEMUR, AMPE, La Balanca y otras muchas que tienen este salón como punto de referencia de cultura y debate. En este sentido, nunca dejaré de poner en valor que nuestra labor como Ateneo ha sido siempre la de propiciar la cultura y hacer que la sociedad riojana sea partícipe de esta. Estimular la creación artística, fomentar el debate y el espíritu crítico, ser tribuna de todas las ideas, son algunas de nuestras señas de identidad. Valores que en estos momentos se hacen más necesarios para una sociedad cansada y desanimada ante un presente que en un futuro incierto. Por eso, nuestro objetivo este año es ofrecer una programación cultural consecuente con estos principios, de forma que se pueda abarcar el mayor espectro social que nos sea posible. De nada sirve nuestra vocación de servicio a la comunidad si la sociedad no nos reconoce como parte de sí misma una entidad que se afana día a día por seguir siendo, como fue bautizada en su fundación y como ya he citado, la Casa de Todos. Si antes se ha agradecido de forma particular la vinculación de ciertas entidades al Ateneo, quiero ahora reconocer la tarea silenciosa, pero siempre presente, de quienes formamos esta gran familia. Ateneístas, vuestra labor altruista y vuestra asistencia a las actividades que se programan en esta institución son la base de su funcionamiento. Sin vuestras sugerencias y, sobre todo, sin vuestra presencia, el trabajo de quienes formamos la Junta Directiva caería en saco roto. Para que la arpillera de ese saco sea más fuerte día a día, necesitamos que la masa social que compone nuestro Ateneo vaya aumentando poco a poco. Desde aquí hago un llamamiento y animo a quienes todavía no conocen el Ateneo Riojano a que se acerquen y compartan nuestras inquietudes. Del mismo modo, animo a ateneístas de toda La Rioja a que divulguen lo que aquí hacemos. Y si alguien quiere, claro está, puede asociarse a nuestra institución. De esta forma, no solo se contribuirá a sostener la institución, sino también a mejorar la oferta cultural en Logroño y en La Rioja, ya que al fin y al cabo, una sociedad sin cultura es una sociedad sin arte. De igual manera, no puedo dejar de recordar que las actividades culturales que lleva a cabo el Ateneo Riojano cuentan con el apoyo económico tanto del Gobierno de La Rioja como del Ayuntamiento de Logroño. A ambas instituciones representadas hoy aquí, quiero darles de nuevo las gracias por todo el apoyo que dan a esta institución.
Esa idea, como decía antes, de que el Ateneo debe seguir siendo un punto de encuentro y un eslabón clave en la creación de un nuevo tejido cultural, de amor a la cultura, a las ciencias y a las letras, pero sobre todo a la sociedad, cobra más fuerza a las puertas del año 2022, en el que comenzaremos a celebrar nuestro centenario. Para concluir esta breve intervención, me gustaría acabar con una sentencia del gran pensador español Juan de Mairena, quien también, en años convulsos y a través de la mano de Antonio Machado, supo sintetizar lo que para el Ateneo riojano supone la cultura. Y cito: para nosotros, la cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal que se aminore al repartirse. Su defensa, obra será de actividad generosa que lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética. Solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Muchas gracias. Bien, pues tiene ahora la palabra Pedro Uruñuela, consejero de Cultura. Estimado presidente del Ateneo Riojano y resto de responsables. Saludaba al estimado presidente del Ateneo Riojano y al resto de responsables y miembros de esta institución. Asimismo, estimada Marta, estimados amigos y amigas que esta tarde nos acompañáis, muchas gracias en primer lugar por la invitación que me habéis hecho a este momento tan especial. Como bien señalabas, el año que viene, a caballo entre 2022 y 2023, decía que a caballo entre 2022 y 2023, el año que viene, tal como recoge el testimonio de la historia, este Ateneo riojano estará en disposición de iniciar las celebraciones de su primer año de vida. Creo que no ha sido una vida sencilla y apacible, sin duda, como casi nunca lo es para una casa cuya vocación es la cultura y el conocimiento, y menos aún en momentos concretos de la historia donde ha dominado la barbarie. Pero aquí estamos, aquí estáis, brindando por este año 99 en el que abrís una vez más las puertas para proponer nuevas opciones a los riojanos y riojanas. Como socio que soy del Ateneo, a la vez y como consejero de Cultura, mi alegría es doble por estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras, juntos y reunidos de nuevo bajo un mismo techo, después de esta pesadilla que nos ha ocupado en los últimos meses. La cultura, tengo que reconocer, es uno de los ámbitos que más dificultades ha tenido para sobrellevar la pandemia, cuando era, sin embargo, más necesaria que nunca para alimentar a las personas en este tiempo extraño. Desde el Gobierno de La Rioja y la consejería que dirijo lo sabemos bien por el trabajo que hemos ido realizando con el sector y por todas las sensaciones que nos habéis ido trasladando. Ahora que la agenda comienza a recobrar la vida, es momento de agradeceros la perseverancia que habéis tenido para no arrojar la toalla y seguir adelante. Llegados a este punto, además de este agradecimiento expreso, me gustaría también animaros a seguir adelante con vuestra noble labor en lo sucesivo y difundirla entre la sociedad riojana. Creo que sabéis que podéis contar con la colaboración del Gobierno de La Rioja para ello. Somos unos convencidos de la importancia y del papel que juega una institución como esta en nuestra sociedad. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Siempre es un placer y una feliz expectativa el subir las escaleras o a mis años coger el ascensor a esta planta primera del número 1 del Muro de Cervantes
porque aquí arriba siempre ocurre algo interesante y que merece la pena. Y sobre todo, lo más importante, nos encontramos con gente estupenda que de verdad merece la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Tiene ahora la palabra Carmen Urquía. Bien, muy buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí. Pues en primer lugar me gustaría agradecer pues esta invitación. Desde que me lo comunicó Jesús Murillo llevo dándole vueltas y estaba emocionada porque la primera vez que vine fue hace ya 2 años, creo que el año pasado no tuvimos invitación, o si fue, no la recuerdo, por la pandemia. Y yo me acordaba sobre todo del previo a la pandemia, ¿no? Que nos veíamos aquí todos las caras y ha cambiado bastante. En primer lugar, bueno, me siento muy afortunada de poder compartir esta tarde con Marta Sanz, ¿no? Que también me parecía un regalazo que tengamos aquí a semejante escritora que yo no he tenido el gusto todavía de leer y ya le he pedido qué libro, ¿no? Podría empezar a escribir, digo, a leer. Me gustaría decir, pero eso no es muy fuerte, ojalá. Quería también felicitar a la Junta Directiva, en primer lugar, ¿no? Porque creo que ha sido un tiempo muy difícil, que aunque hemos apoyado desde las instituciones, pues también lo hemos pasado mal, ¿no? Sobre todo vosotros. Creo que no ha sido un momento fácil, creo que los atletistas lo sabéis bien, ¿no? Y este ha sido un momento pues, importante de supervivencia. Y está bien recordarlo, ¿no? Que no todo ha sido bonito, aunque sí que hemos apoyado, sí que no ha sido quizá el mejor momento de apoyo, no como se esperaba el Ateneo, y estamos ahí intentando luchar para que esto mejore, porque el Ateneo tiene que sobrevivir, ¿no? Y hay una idea que me llama mucho la atención, que le llevo dando vueltas, y es que estamos en esos casi 100 años, ¿no? No estamos todavía en los 100, estamos en los casi 100 años, y me parecía muy sugerente. Entonces me he puesto a buscar qué pasó hace 100 años, quién había escrito un libro hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Para entender por qué surgió el Ateneo hace 100 años. No sé, ver qué mentes estaban escribiendo. Y me he encontrado, por ejemplo, con que Siddhartha de Hermann Hesse, un libro que yo lo tenía como muy contemporáneo, se había escrito en 1922. Y yo nunca me había percatado de eso, ¿no? Quizá Ulises de James Joyce, pues también se había escrito en 1922, y Cartas a una desconocida, sin por destacar alguno, también era de 1922. Y me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Darme cuenta de esa realidad que yo no era consciente, me quedé en la literatura, pero no quizá en el año de escritura. Y la tiratura del nivel de 1 a 1 es de este año, ¿no? De 1921. Así que en ese casi 100 años, ¿no? Pues pasaban estas cosas y muchas otras, infinitas, y fue cuando emerge el Ateneo riojano, ¿no? en esta ciudad. Y dándole un poco también vueltas a este casi 100 años, bueno, pues también me he dado cuenta, pero es mi reflexión personal, de que la supervivencia de la cultura va ligada a la condición humana. Es decir, que más allá de los factores económicos, sociales o políticos, la cultura siempre nace, ¿no? Aunque el terreno no sea quizá fértil, lo necesario, la cultura sí que es fértil y sale a pesar de las dificultades. Y lo hemos visto, a pesar de las dificultades que hemos tenido en estos últimos tiempos, en este último año, la cultura sigue estando porque es una necesidad, ¿no? Para nosotros. Y por último, me gustaría decir que para mí la supervivencia no es tanto la escritura como para Marta, sino que para mí la supervivencia es la lectura. Yo me quedo con la lectura y de alguna manera te voy a robar una frase que dices, que vas a hablar luego de ella, que dices, forma parte de mí, ¿no? Cuando leemos un texto, a mí lo que me ocurre es que forma parte de mí, ¿no? Se convierte en algo más, en una suma hacia mi propio conocimiento y quizá también podría decir que es la parte más cercana a la metamorfosis que voy sufriendo como proceso vital, es decir, que la lectura es lo que sería mi propia metamorfosis, no sé si también la vuestra. Así que agradecer la invitación, felicitaros a todos los ateneístas por la supervivencia de todo este tiempo y por una larga vida al Ateneo y una gran celebración. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Carmen, por tu intervención
y por ese afán de supervivencia, ¿no? que tenemos todos, y desde luego que la cultura también creo que nace con esa supervivencia. Bien, pues para inaugurar este curso, que también podemos llamar de la supervivencia, porque no tenemos con nosotros a la escritora Marta Sanz. Ella es doctora en filología y ha publicado novelas como El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Animales domésticos, Los remedios viejos, Lección de anatomía, 5 poemarios, Perra mentirosa, Hardcore, Vintage, Cíngulo y Estrella, y La vida secreta de los gatos, además de también 2 ensayos titulados No tan incierto y Éramos mujeres jóvenes. También ha obtenido numerosos premios, como el premio Tigre Juan, el premio Cálamo y premio Estado Crítico, así como el Heraldo de Novela, por una de las que para mí es su mejor novela, de las mejores, que es Farándula, por la cosa teatral que a mí me llena también tanto, y también Clavícula, Amor Fu y Pequeñas mujeres rojas, uno de sus últimos éxitos. De gran parte de estos libros o de la trayectoria que le ha llevado a Marta a escribir todas estas novelas nos hablará esta tarde. Si alguno de ustedes lo desea, tiene ejemplares de alguno de estos títulos para poder comprar, y seguro que al finalizar la conferencia Marta estará encantada de firmárselos. Sí que es cierto que tengo que hacer una advertencia. Dado lo ajustado del tiempo, no va a haber turno de preguntas, pero seguro que después Marta, cualquier duda, cualquier tipo que tenga, se la podrá resolver. Así que, Marta, cuando quieras, muchas gracias y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todo el público asistente aquí esta tarde. Muchísimas gracias a Pedro por haber venido, a Carmen por haber venido, a Ana por haber venido, a Jesús por su atención y por su maravillosa invitación. Es para mí un honor verdaderamente inaugurar esta tarde este 99 curso del Ateneo Riojano. El 99 me parece mejor que el 100, es un número bonito. Y en primer lugar, además de expresaros mi gratitud, mi enorme gratitud por vuestra presencia aquí, me quería disculpar por mi voz. No sé si oís la cadena SER los miércoles, pero yo normalmente tengo una voz más cantarina. Y hoy soy, que lo comentaba con Pedro antes de empezar el acto, un poco como Pepe Isbert, el bienvenido Mr. Mars. He venido aquí a daros una explicación y esa explicación os la voy a dar, ¿no? Entonces, si veis que poco a poco me voy acabando, pensad que estoy haciendo un esfuerzo titánico y que voy a intentar daros lo mejor de mí. Cuando Jesús me planteó la posibilidad de este acto, yo le empecé a darle vueltas, pensé, bueno, lo planteo como una conferencia, como una lección magistral, y descarté la idea, porque me parece mucho más interesante que os hable en primera persona y, como decir, un poco a calzón quitado, si me permitís la expresión, de lo que es mi relación con la literatura desde que yo comencé, y creo que es una relación que lo que constata es ese vínculo enorme que hay entre la literatura y la vida. Esa alusión que ha hecho Carmen antes a que los libros que leemos forman parte de nosotras, forman parte de nosotros, los metabolizamos, como dice uno de mis maestros, esa idea de que la ficción es verdad, porque la ficción, la poesía, las palabras del arte terminan pues condicionando el funcionamiento de nuestras sinapsis cerebrales, que nos ayudan a replantearnos nuestros prejuicios, y las ideas más sólidas que tenemos muchas veces sobre la realidad se tambalean cuando leemos un buen libro. Pues yo siempre quiero aclaro que con esto no quiero decir que toda la literatura tenga que ser edificante ni ejemplar. Lo que digo es que remueve, lo que digo es que conmueve.
Lo que digo es que nos llega a la tripa y no es exactamente como el chorizo que repite, pero termina formando parte de nuestra carne y de nuestro cuerpo y de nuestra sensibilidad y de nuestra manera de entender. Entonces, yo os voy a compartir un poco cómo yo he llegado a esta conclusión, no sé si definitiva, respecto a lo que es mi trabajo. Y para eso simplemente he puesto para guiar unas pequeñas filminas o diapositivas o como se llamen de PowerPoint, en las que se delata un poco mi pasado como docente. La sesión, como veréis, la he titulado Relatos para sobrevivir, porque yo recuerdo, remontándonos a los remotos orígenes de mi existencia, yo recuerdo que cuando era pequeña, y esto lo cuento en la lección de anatomía, pues yo quería ser cajera de supermercado, yo quería ser ladrona de bancos, yo quería ser hada, pero luego quise escribir. Y el otro día, en una charla que di con otra escritora estupenda que se llama Pilar Adón en el Instituto Cervantes, Pilar me decía que cuando ella era pequeña se ponía una toquilla por los hombros y jugaba a ser Mary Shelley. Y le dije, eres una niña muy rara, no creo que hubiera jugado contigo a ningún juego, hubieras producido un poco de repelús. Pero luego pensé que en realidad no, yo no jugaba a ser Mary Shelley, pero sí que adoptaba a veces una actitud de escribir. Hay un escritor suizo, que se llama Robert Pinget, creo, que dice que escribir es tener una actitud que consiste en pingorotarse en la actitud de escribir. O sea, tú de alguna manera, desde que eres muy pequeña, ya sabes que estás conformando tu ojo, tu manera de mirar, tu manera de vivir para contarlo. Es lo que decía también García Márquez, vivir para contarlo. Y luego tenemos el reverso de esa idea, vivir para contarlo, y hay algunas veces que se cuenta para poder vivir. Pues, yo precisamente esta tarde, de lo que quiero hablar es de los libros que yo he sentido, que he contado para poder vivir. Los libros que, si queréis, a mí me han nacido de una experiencia más esencial del dolor, aunque ese dolor pueda estar tamizado por el sentido del humor, por la distancia poética, pero los libros que me han salido más, si queréis, de la víscera y que luego he tenido que racionalizar con el discurso literario. Pues ahora viene la parte más complicada del asunto. No, ha sido facilísimo. Como os decía, yo cuando era pequeña, por una parte me empingorotaba en la actitud de escribir e incluso impostaba distintas caligrafías para inventarme distintos personajes. Yo pensaba en un señor inglés del siglo XIX y hacía una caligrafía inglesa volcada hacia la derecha. Pensaba en una alumna de un colegio de monjas y hacía una letra redondilla, bueno, estas cosas, o sea, marcianadas. Pero yo estas cosas, luego no sé por qué insulté a Pilar Adón. En realidad estábamos en el mismo nivel de monstruosidad infantil las dos, ¿no? Aparte de utilizar la escritura para eso, tenía también mucho que ver con el juego, por supuesto, y con la fantasía y la imaginación. Pues a veces yo utilizaba la escritura para salvarme de las malas experiencias. Si yo, por ejemplo, un día escuchaba, que no era muy frecuente, a mis padres discutir, yo me sentía muy compungida y escribía un poema. Cuando fui un poco más mayor y empecé a tener, como casi todo el mundo, experiencias sentimentales desgraciadas, las habéis tenido, no me invitáis, esto nos ha pasado a todos,
y seguro que en algún momento os habéis enamorado de algunas personas equivocadas, sobre todo cuando se tienen 13, 14, 15 años, pues yo, para salvarme de esos amores desgraciados, escribía poemas. Y afortunadamente duermen el sueño de los justos, no se sabe en qué caja de zapatos olvidada, no sé, pero a lo mejor como los tenemos en una caja de zapatos habrá que quemarlos rápidamente. Pero en realidad el primer libro que yo escribí, no ya como persona que escribía de puertas para adentro, sino como persona que se convierte en escritora porque alcanza el reconocimiento de la comunidad para la que escribe. Las escritoras, los escritores nos convertimos en tales porque los que estáis al otro lado, las que estáis al otro lado, el espacio de recepción, decidís que no somos. Entonces, la literatura es un proceso de comunicación, y si en ese proceso de comunicación no nos legitimáis, nosotros nunca podremos ser considerados escritores y escritoras. La primera vez que yo fui considerada escritora fue en el año 1995, cuando publiqué una novela que se titulaba El frío. Y yo publiqué esa novela, como pone ahí, para salvarme de un mal amor. Estas son las tres portadas que tuvo El frío. La primera portada es la amarilla, es una portada que un poco se asemeja a las ediciones de Gallimard en Francia. La segunda portada que tuvo es la de esta señora, así, haciendo un gesto teatral y farandulero de esos que le gustan tanto a Jesús. Y la tercera portada es la de una reedición del libro que hizo la editorial Caballo de Troya en el año 2011. Este libro ya es inencontrable. Es más, si alguno o alguna tenéis algún ejemplar del frío, guardadlo. Porque si miráis por internet, cuesta una pasta. O sea, esto es una cosa alucinante, pero es así. Yo estuve mirando en casa el otro día a ver si tenía uno. O sea, no me voy a hacer explicar. Bueno, eso. Yo escribo El frío, y esto lo cuento siempre así en clave humorística, porque un chico con el que yo mantuve una relación sentimental bastante larga y bastante precoz, desde los 14 hasta los 21, 22 años prácticamente, pues un día decidió dejarme. Y entonces yo pensé, ¿qué hago? Tengo varias opciones. Una opción es tirarme por un balcón. Otra opción es matar a alguien, no sé. Y otra opción es escribir un libro. Escribir un libro que yo en un principio decidí que iba a escribir para vengarme. Cuando os dicen que la literatura nace de los buenos sentimientos, esto no es verdad. La literatura nace de los buenos sentimientos y de los sentimientos más horribles que pueden producirse en un corazón humano. Entonces, yo escribí este libro para vengarme y culminé mi venganza, porque el libro se publicó y este chico, que me había hecho bastante daño, me llamó por teléfono cuando salió el libro publicado para decirme: yo no soy ese. Y yo dije, esto es la prueba cierta de que la venganza ha tenido lugar. Para que luego os digan que la literatura no sirve para nada. Fijaos si sirve. La literatura tiene una dimensión performativa enorme, no solamente porque pueda hablar de personas que se puedan sentir afectadas, sino porque también puede servir para propiciar transformaciones sociales. Os recuerdo esa frase que está ahora tan de moda, de que lo personal es político. En la literatura se reflejan ámbitos personales que luego reflejan dimensiones sistémicas más grandes que son políticas. Entonces, yo ahí cumplí mi venganza, con todas las comillas del mundo,
pero también me di cuenta de una cosa muy importante cuando acabé de escribir este libro, y es que en realidad esta persona que me dejó había hecho muy bien dejarme. Había hecho lo mejor que podía hacer en su vida. ¿Por qué? Porque yo era una mujer joven que tenía una visión completamente vampírica y pervertida y perversa del amor. ¿Por qué? Porque como todas nosotras y todos nosotros nos hemos educado en un amor romántico, en un amor subyugante, en un amor posesivo, marcado por la idea permanente de la relación de poder. Y yo me lo creí. Entonces, yo descubrí esto y descubrí otra cosa que no sabía hasta ese momento, y es que la literatura, por una parte, es un proceso de comunicación. Los lectores, las lectoras legitiman los textos literarios a partir de las interpretaciones que cada ser humano hace desde su sensibilidad, desde su ideología, desde sus vivencias, desde muchas otras cosas, ¿no? Pero aparte de ser un instrumento de comunicación, también es una herramienta de conocimiento personal y de una franja, de un espacio, que yo creo que es el espacio en el que siempre trabaja la literatura, que es donde mi mirada introspectiva, mi intimidad, mi yo, que no se sabe muy bien lo que es eso, entra en conflicto con todo lo que me rodea, con el contexto. Yo eso lo aprendí de la escritura de este primer libro, y también creo que aprendí otra cosa que contradice un poco la moral judio-cristiana, y es que, pese a que se empeñen en decirnos que aprendemos cosas del sufrimiento, yo creo que el sufrimiento lo único que nos genera es una costra de dolor que se va depositando en las espaldas y termina por torcernos. Entonces, cada uno tiene una visión subjetiva de este asunto. Yo, la verdad, prefiero ahorrarme los dolores, y prefiero ahorrarme los dolores tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social y desde el punto de vista comunitario. Bueno, entonces, la primera línea que yo escribí en la vida para comunicarme con los demás, para publicar un libro que es El frío, que claro, porque ya el título es simbólico, habla de la distancia, habla del desamor, habla de la intemperie que produce la pérdida afectiva. La primera frase del frío es: tú lo sabes ya de sobra, pero yo voy a repetirlo. Pensad que este chico temblaba. Y pensad que cuando me llamó por teléfono para decirme que yo no soy esa, confundió a Maritrini con Rocío Jurado. Esto es mucho más así, como mucho más agresivo, ¿no? Es mucho más Paquita la del barrio, si conocéis a la cantante mexicana, o estas cosas así. Entonces, es verdaderamente un libro donde se produce una catarsis, y el lenguaje sirve como herramienta para intentar aliviar, paliar, entender un dolor. Lo que ocurre es que en el proceso de entender, paliar y aliviar ese dolor, descubres que probablemente la que estabas equivocada pues eras tú, ¿no? El segundo libro que yo escribí con la intención de paliar un dolor fue Clavícula. Y en este caso sí que me quería salvar de un dolor que era físico. La primera frase de Clavícula es: voy a contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me estremece. Os cuento un poco la situación.
Justo yo acababa de ganar el premio Herralde al que ha hecho alusión Jesús, y el premio Herralde es un premio que tiene muchas cosas muy buenas, porque es un premio que te da una enorme visibilidad. A mí es un premio que me llevó a saltar el charco y, pues, no sé, a tener lectores en Colombia, en Argentina, en México, en Chile, en muchas partes, pero también es un libro que me dio una visibilidad que me hizo daño. Yo que yo era una mujer que tenía cierta edad, pese a mi pueril aspecto, como siempre digo, ahora acentuado por el uso de la mascarilla, que es muy favorecedora para casi todo el mundo, salvo gloriosas excepciones, ¿no? Yo no estaba acostumbrada a estar bajo el foco. A ti te dan un premio, pero yo era una escritora de minorías. Yo era una escritora que prácticamente me conocían las 4 personas del cenáculo literario. Yo soy una escritora, por ejemplo, que le debe mucho a la crítica y a los suplementos literarios. Yo vendía 800 libros, 1000 libros. La gente sabía quién era y mi capital simbólico literario me permitía seguir escribiendo libros. Pero yo nunca había llegado al gran público. Y llegar al gran público es muy bueno, porque hay mucha más gente que te lee y puedes mantener conversaciones mucho más enriquecedoras, pero también es muy malo en la medida en la que estamos en unos tiempos muy violentos. Estamos en unos tiempos marcados, como ya sabéis, por el discurso del odio. Estamos en unos tiempos marcados por la visceralidad, por la desmesura, por la prisa, muchas veces por la envidia malsana y por la inquina. Entonces, de repente tú te ves expuesta a un tipo de juicios de valor de gente que ni siquiera ha leído tu libro, ni lo va a leer jamás en la vida, que, bueno, pues a lo mejor hay otras personas que tienen la piel más dura, pero yo no tengo la piel dura, seguramente por eso me dedico a escribir, porque no tengo la piel nada dura. Y el caso es que a mí, pues yo me sentí mal. O sea, me sentí apalizada y me sentí dolorida y disfruté del premio solo relativamente. Y esto coincidió con que las circunstancias de mi vida familiar también cambiaron, porque mi marido con más de 50 años quedó en el paro. Y yo sentí como el peso, la necesidad de llevar el peso de la intendencia doméstica. ¿Y qué es lo que a mí me pasó? Pues lo que a mí me pasó es que en un viaje transoceánico rumbo a Puerto Rico, me acordaré de toda mi vida, mientras leía las memorias de Miriam Hellman, una escritora maravillosa, pues me empezó a doler la clavícula derecha. Mucho. Me empezó a doler muy intensamente la clavícula derecha. Y ese dolor despertó en mí, desencadenó en mí todos los miedos. Un dolor desconocido. Cuando nosotras nos enfrentamos a un dolor familiar, no pasa nada. Dices, me duele la muela del juicio, la rodilla me está dando la lata. Pero cuando una cosa que no te ha dolido nunca te duele por primera vez, esto, llamadme loca, pero yo me mosqueé mucho. Y entonces, pues eso, se desencadenaron todos mis miedos. Empecé a tener miedo a la enfermedad, empecé a tener miedo a la muerte, empecé a tener miedo a la orfandad, porque mis padres afortunadamente siguen vivos, yo tengo un vínculo muy estrecho con mis padres. Empecé a tener miedo a la disolución de la relación afectiva personal, empecé a tener miedo a, como soy una trabajadora autónoma autoexplotada, esto lo contaría cuando lleguemos a la parte de mí, valga la redundancia, empecé a tener miedo a no poder disfrutar de una vejez aseada. Yo no tengo hijos, ni hijas. Yo pago mi cuota de autónomos y mi seguridad social, pero para eso no puedo parar de trabajar. No puedo. No puedo decir que no
yo estoy en una posición privilegiada dentro del campo cultural. Esto os lo digo para que os hagáis una idea de cuando el mundo de la cultura se enfoca desde el glamour, hay que tomarlo con pinzas, porque insisto, hasta las personas más privilegiadas dentro del campo literario, a veces, bueno, supongo que pasa en otros oficios, pero no en oficios que estén valorados como está valorada la cultura, a veces tú tienes dificultades. Entonces, yo con Clavícula lo que aprendí, de algún modo, es que yo no podía desvincular mi dolor físico de mi dolor, ¿cómo decirlo?, de mi dolor psíquico y de mi dolor social. O sea, que todo estaba interrelacionado, que las condiciones de vida de las personas, las condiciones laborales, las condiciones económicas repercuten en tu estado de salud, y entendiendo tu salud como la salud del cuerpo y la salud del alma, las dos interrelacionadamente. Entonces, yo este libro lo escribí para salvarme de un dolor. Yo escribía en mi casa, pero no lo hacía con la intención de publicar un libro, lo hacía porque yo tenía la conciencia de que el lenguaje, el discurso organizado del lenguaje, te ayuda a ordenar la incertidumbre que genera el dolor, el desconcierto que genera el dolor. Entonces, yo escribía cosas sueltas, fragmentarias. De hecho, el tono fragmentario del libro, porque es un libro que está completamente centrifugado, si me permitís el término, hay un relato, hay un poema, hay meditaciones de visitas que yo hago a mis padres y que me los encuentro allí jugando al Scrabble. En mi casa el Scrabble se llaman las letritas, juegan a las letritas, están allí jugando a las letritas. Y no sé, se encuentra allí con unas conversaciones lexicográficas absolutamente alucinantes. Mi madre le pregunta a mi padre: Ramón, ¿puedo poner oyes? O oyes como hoy en plural. Y le dice el otro: no, porque es un adverbio de tiempo. Y dice: los adverbios son invariables. Y entonces me dice: entonces, ¿tú por qué pusiste ayeres? Y entonces, claro, porque ella tiene memoria, entonces ya al tema de que se pueden sustantivar, eso ya no llega. Entonces, tiene unas conversaciones de horda, o mi padre pinta, ¿no? Y dice: mira, he escrito un libro que se llama Explosión solar en el país valenciano. Y llega mi madre y dice: pues este cuadro, Ramón, es con perdón una puta mierda. Ella es así de clara y de escueta y tal. El otro día pintó un cuadro y le dice mi padre: ¿qué te parece este cuadro? Y dice: mira, Ramón, es feo. Dice: es soso, es triste. Dice: y además ni molesta. O sea, en casa somos unos críticos culturales verdaderamente finos, ¿no? Entonces, en Clavícula se juntan ese tipo de escenas costumbristas con reflexiones sobre el cuerpo o sobre la literatura, como la que tenéis ahí. En esta, por ejemplo, se ve muy bien esa idea de cómo lo físico, lo pequeño, lo íntimo, no se puede separar de todo lo demás. Os voy a leer este pequeño fragmento con esta cantarina voz que tengo hoy. En un lugar de mi cuerpo reconozco el cosmos, la primera célula humana, el reptil que salió del charco y se convirtió en simio. Me salto mis pasos, 1000 pasos intermedios de la evolución, desde la metamorfosis de las branquias en pulmones hasta el alzamiento progresivo del rosario de las vértebras. Por otra parte, en un lunar de mi cuerpo que me escuece y muta, veo la realidad como dentro de la bola de cristal de una pitonisa de feria. Todo lo que me oprime, los rayos alfa, gamma o beta que irradian los módems portátiles y las redes wifi invisibles que atraviesan los muros y me apuñalan. Me
me pasa a mí y a todo el mundo. Esto de me pasa a mí y a todo el mundo es algo fundamental, porque yo os he contado que escribí Clavícula para salvarme egoístamente de mi dolor, pero es que yo luego me di cuenta de que ese dolor no era solo mío, de que ese dolor conectaba con mucha gente, concernía a mucha gente. Y ahí es cuando yo empecé a trabajar el texto, no como un texto de intimidad, no como un papel personal, sino como un texto literario. Ahí empecé a darle un orden, ahí empecé a equilibrar de alguna manera las partes, ahí corregí, porque tenía la conciencia de los interlocutores que se podían sentir concernidos por el libro. Entonces, aquí hay un detalle muy importante, y es que yo creo que las personas que escribimos tenemos siempre conciencia del otro lado, pero eso no significa que, ¿cómo os diría?, que seamos escritores o escritoras comerciales. El escritor o la escritora comercial es el que tiene conciencia del otro lado, pero como cliente, no como lector. Y no es lo mismo un lector que un cliente. Entonces, la conciencia del otro lado, yo creo que agranda el nivel de exigencia con uno mismo de los escritores. Es algo magnífico, es algo que te desensimisma, es algo que te hace formar parte de algo más grande, y es algo que aquilata verdaderamente la cultura en las sociedades, ¿no? Entonces, esto de me pasa a mí y a todo el mundo, ya os digo, a mí me hizo tratar la materia literaria de otra manera, y luego pues me ha llevado a vivir con este libro experiencias maravillosas. Con este libro yo salgo del cenáculo literario y voy a hospitales. A mí me invitan de hospitales para hablar del libro. Me invitan para hablar del libro asociaciones que existen en España centradas en el dolor. No sé si os acordaréis, algunos os tenéis que acordar por narices, del síndrome del aceite de colza, si os acordáis. Bueno, pues hay una asociación en Villa de Vallecas, en Madrid, que sigue reuniéndose todavía porque son víctimas de ese aceite tóxico de colza, que tienen dolores terribles, de los que no se han podido curar, ¿no? Y se reúnen para que el dolor, esto me lo dijeron a mí cuando fui a hablar de Clavícula, no nos convirtiera en malas personas. A mí me dejaron impresionada. El dolor a veces te coloca en un nivel de superioridad respecto a los demás. Por lo que yo he pasado, tú no has pasado. Entonces, ellos no querían caer en esa mezquindad. Ellos no querían amargarle la vida a las personas de su familia que no padecían lo mismo que padecían ellos. Y por lo visto esta reacción también es bastante habitual en las víctimas de tortura. O sea, yo con este libro aprendí mucho. Luego, claro, me invitaron también a un hospital de Murcia, me han invitado a talleres de psiquiatría y psicoanálisis. Yo ya me he ahorrado el psicoanálisis para toda mi vida. Como he escrito Clavícula, he tenido psicoanalistas a mi disposición que me han contado cuáles eran mis problemas. Estupendo, todo maravilloso. Y luego el libro tiene una parte que a mí me hace, bueno, que me hace gracia, que es un poco la del retrato de la sanidad. Fijaos que ya en el año 2017, que es cuando yo escribí este libro, yo iba al médico de cabecera de mi centro de atención primaria en Madrid, y yo en un año pasé por 6 o 7 médicos de cabecera distintos. Esto ya era un síntoma de las condiciones laborales precarias de las personas que trabajan en la sanidad pública. Y bueno, aparte de esto, pues hay escenas así en plan humor negro. Por ejemplo, me tocó una vez una enfermera, yo le llamo una enfermera a muerte, amo a las enfermeras, pero la que me tocó a mí era terrible, y al hacerme una prueba de estas de resistencia del corazón, le hice la broma de, entiendo que haya que llevar zapatillas de deporte, pero ¿por qué tengo que venir en ayunas? Y me contestó,
para que si te da un infarto no te ahogues entre tus propios vómitos. Y entonces yo le dije, muchas gracias. Digo, me dejas muchísimo más tranquila, ¿no? Es una cosa, fue graciosa, fue una cosa. Es verdad que cuando tú eres la paciente parece que todo lo tuyo se agranda, mientras que para las personas que te están tratando todos los días con enfermos o con enfermas, todo es como pequeño y minúsculo, ¿no? Entonces, Clavícula es ese libro con el que yo me salvé del dolor, como os decía. Este es otro fragmento de Clavícula, y este no os lo voy a leer entero, pero es un poco una reflexión sobre cómo cuando escribimos las personas no nos podemos separar de quiénes somos. Ahora ya sabéis que hay una polémica bastante encendida, las polémicas bastante encendidas sirven para vender libros, básicamente. Hay una polémica muy encendida entre la autoficción, la autobiografía, la ficción y todas estas historias y tal. Y yo creo que es una polémica bastante espuria y es una polémica que no lleva a ninguna parte. Desde mi punto de vista, todos los libros tienen un componente autobiográfico, porque aunque tú utilices las máscaras de la ficción, porque aunque tú utilices la farándula y utilices personajes que no son tú o gente que conoces exactamente, pues en realidad siempre estás hablando de cosas que te incumben. Y a ti las cosas que te incumben, a mí por ejemplo, pues porque soy una señora de 53 años, pues mi abuelo era mecánico, mi padre profesional liberal, mi madre una profesional de la fisioterapia que lo dejó todo porque se casó, mi marido se quedó en el paro con 50 y tantos años, yo estudié filología hispánica y soy doctora. Todas esas cosas, todas esas voces que están dentro de mí, forman parte de mí, pues de algún modo configuran el ámbito de mis intereses. Esto es inevitable. Entonces yo voy a hablar de mis intereses y voy a hacerlo a través de las máscaras de la ficción, o voy a hacerlo intentando encontrar una voz que sea la mía o lo más parecida a la mía. Y puedo hacerlo a través de libros que intenten reflejar mi experiencia biográfica de una manera mimética, o puedo hacerlo a través de libros que me hagan entender mejor el mundo a través de la imaginación y las ficciones. Y las dos cosas son legítimas en la literatura. Y de lo que se trata es de hacerlo bien. Ni más ni menos. No es que una cosa sea más valiosa que la otra. Las dos cosas son enormemente valiosas. Y yo creo que los buenos escritores, las buenas escritoras, son quienes demuestran su versatilidad, su capacidad para adoptar diferentes estilos, adoptar diferentes formas, y las formas son lo que importan en el arte, según la emoción que quieran expresar, o la pregunta que quieran plantear, o la historia que quieran contar. Hay una entrevista maravillosa que la escritora francesa Marguerite Duras le hizo al pintor Francis Bacon, que yo recojo en un capítulo de Pequeñas Mujeres Rojas, en la que Marguerite Duras le pregunta a Francis Bacon por su interés sobre los temas. Y entonces Francis Bacon dice que a él los temas le aburren, que los temas se repiten a lo largo de la historia del arte, a lo largo de la historia de la literatura, que lo importante en el arte es la elección de un estilo que permite percibir a los espectadores, a los receptores de la obra de arte, cuál es el sistema nervioso personal del artista. Y os voy a poner un ejemplo con el que esto lo vais a ver muy claramente. Si yo en este momento quisiera describir este acto, y si en este momento este acto lo quisiera describir también Carmen, que es la que no quiere escribir, pues va a escribir aunque no quiera, nos pondríamos las dos aquí enfrente y el referente sería el mismo. Habría el mismo número de personas seguramente,
pero a lo mejor ella escogía un estilo puntillista, o yo escogía un estilo cubista, o ella cogía un estilo hiperrealista, o yo cogía un estilo feísta. Entonces, el referente es el mismo, pero en el estilo se añade un plus de significado, que es lo que da valor a las obras literarias y en general a las obras artísticas. Entonces, esto creo que es muy importante señalarlo, ¿no? Y enlazando con lo que os decía de que todo es autobiográfico y que todo responde a nuestros intereses, hay otra escritora estadounidense que a mí me interesa mucho, que se llama Adrienne Rich, que habla de lo que son las geografías de mi escritura. Nadie se salva de las geografías de su escritura, ni nadie se salva de su contemporaneidad. Tú puedes estar hablando de burros que vuelan, tú puedes estar hablando de naves espaciales y de las puertas de Orión, pero estás hablando del tiempo que te toca vivir. Aunque hagas novela histórica, estás hablando de las chinas que te aprietan en el zapato en el tiempo que te toca vivir. Pues hay una relación indisoluble entre el texto y sus contextos. Bueno, me salvé de un amor tóxico, me salvé de un dolor. Lo último que he hecho es salvarme de una pandemia. Y mientras nos salvábamos de una pandemia, nos salvábamos de una pandemia, hay quien dice que el yo es la primera persona del plural, y seguramente tiene toda la razón del mundo. Mientras nos salvábamos de una pandemia, pues yo me obsesioné con salvar un libro. ¿Por qué? Porque este libro, Pequeñas Mujeres Rojas, fue publicado, fue distribuido por las librerías de España el día 11 de marzo de 2020. No sé por qué he puesto 11 de septiembre, porque estoy volada. Me vais a perdonar. O sea, es que claro, como soy de letras, pues ya hasta confundo el orden de los meses del año. No, el 11S era muy simbólico, seguro que tenía en la cabeza yo, de saber que, bueno, entonces, el 11 de marzo, no el 11 de septiembre, este libro fue distribuido por las librerías y el 14 nos confinaron. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues pasó entonces que yo estaba en mi casa, muerta de inquietud por muchas razones. Muerta de inquietud porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. No sabíamos cómo era este virus, no sabíamos lo que iba a pasar. Muerta de inquietud porque mis padres pudieran seguir jugando a las letritas y diciéndose salvajadas sobre los cuadros que pinta el uno o las cosas que le dice la otra. Muerta de inquietud por nuestra sobrina que es enfermera y tenía turnos dobles en urgencias por la mañana en el Severo Ochoa y por las tardes en el Gregorio Marañón. Tela, eso en Madrid era una cosa absolutamente, pues diría casi apocalíptica. Entonces, tenía todas esas preocupaciones, las preocupaciones que teníamos todo el mundo, pero también tenía la legítima preocupación por mi trabajo. Yo estaba preocupada por mi libro. Yo estaba preocupada porque mi libro se iba a morir, las amapolas de la portada se iban a marchitar dentro de las librerías y era un libro en el que yo había puesto pues lo mejor de mí. Intento poner en cada libro que escribo siempre lo mejor de mí, ¿no? Y entonces yo estaba que me subía por las paredes. Me subía por las paredes, literalmente. Y ese subirme por las paredes me hizo darme cuenta de algo que yo ya había aprendido mientras escribía Clavícula. Y es que soy una trabajadora autónoma autoexplotada, que en el objetivo de realizarme personal y profesionalmente y cumplir con mis objetivos económicos, me autodestruyo. Todo el día acelerada, hasta el punto de que cuando paro, enfermo. Hay algo, y esto refleja nuestro modo de vida. Esto refleja la necesidad que tiene el neoliberalismo de que la ruedecilla esté permanentemente engrasada.
Y yo que soy crítica con esa forma de vida, caigo en esa forma de vida. Entonces, eso yo fui muy consciente durante la pandemia, que supuestamente y durante el confinamiento, cuando nos decían es un buen momento para la reflexión, la calma, la tranquilidad, la quietud. Mentira. Era el corazón latiéndote a mí porque no podías hacer todo lo que tenías que hacer. Era una cosa absolutamente deplorable. Entonces, me llamó por teléfono un poeta asturiano, Jaime Priede, que al mismo tiempo creo que es director de la Biblioteca Pública de Gijón. Y me dijo, Marta, ¿qué vas a hacer? Y entonces yo le dije, pues no sé, cortarme las venas, tirar, ya sabéis, hago algo de estas cosas que hago yo positivas siempre, cuando me pasa algo malo. Entonces me dijo, no hagas eso. Tú lo que tienes que hacer es abrirte una cuenta de Instagram. Y yo le dije, Jaime Priede, tú lo flipas. ¿Cómo me voy a abrir yo una cuenta de Instagram? Yo, vamos a ver, yo que soy una persona reacia a las redes sociales, crítica con las redes sociales por lo que os decía antes, esa velocidad del pensamiento estéril que solamente genera odio, maledicencia y un ingenio violento. Entonces, yo de hecho había escrito Pequeñas Mujeres Rojas con una voz, que es la de los niños perdidos y las mujeres muertas, que lo que sugiere a los lectores es lea despacio, como contrapeso subversivo frente a las formas de pensamiento aceleradas de las redes. Digo, yo no puedo hacer eso. Pero además también yo he sido muy crítica respecto a la vigilancia y a la confusión de la vigilancia con la libertad, y a cómo cuando tú expresas tus opiniones o tus preferencias de consumo a partir de la red, eso el algoritmo lo procesa. Y el algoritmo es ideológico, no es neutro. El algoritmo tiene los valores de un varón blanco occidental y a poder ser rico y pudiente. Entonces, Internet no es una herramienta aséptica. Pero es verdad que con la pandemia, por ese afán de comunicación, por ese afán de no parar y por esa necesidad de comunicarnos con los demás, perdimos todas las prevenciones. Yo quité las tiritas de las cámaras de los ordenadores de mi casa. Yo qué sé, cuando me decían por el teléfono, ¿da usted permiso al micrófono? Sí, yo daba permiso a todo, ahora voy a tener que parar. Pero el caso es que yo era súper crítica con las redes, entonces yo no me veía ahí para nada. Y entonces él me dijo, dice, mira, deja eso ahora un poco, porque a ti lo que te va a permitir abrirte una cuenta, cuando te abras una cuenta de Instagram, es hacer directos por Instagram con los usuarios de las bibliotecas. Y entonces eso te va a permitir presentar tu libro, hablar de tu libro en Gijón, en Barcelona, en Logroño. Y entonces yo dije, pues me parece una cosa bastante razonable. Entonces empecé a vivir una experiencia muy exótica que consistía en que yo me ponía el teléfono delante de mí y había otro señor, otra señora que me preguntaba desde otra parte. Yo no sabía en realidad si eso servía para algo o no servía para nada, pero veía que mientras yo hablaba salían corazoncitos burbujeantes y esto me estimuló. Ya entiendo por qué la gente se engancha. Claro, dan corazoncitos y cosas de esas y dices, ¡joder, qué buen rollo! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan deliciosa! Entonces, ¿en qué se transformó? Como veréis, lo que sucedió es que de los directos de Instagram, yo en mi compulsión y en mi encierro, lo que empecé a hacer es a construir un diario de la pandemia y del confinamiento a través de los posts de Instagram. ¿Y por qué empecé a hacer esto? Pues porque, por ejemplo, descubrí que la relación entre la imagen y la palabra era un territorio que yo había explorado poco y que para mí era muy sugerente desde el punto de vista expresivo. También descubrí que yo podía hacer un diario de confinamiento y de pandemia utilizando Instagram, en el que al mismo tiempo hiciera parodia de Instagram.
y con esto me lo he pasado bárbaro. Haciendo parodia de Instagram dentro de Instagram, me lo he pasado realmente muy bien. Y luego vi que también era una manera de reivindicar la alegría, reivindicar las ganas de vivir, reivindicar la memoria, porque creo que hemos estado en nuestra casa en el tiempo del encierro y hemos recuperado objetos o hemos descubierto ángulos imprevistos de nuestra casa que nos han servido como para imaginar y para salvarnos y para escapar de ese horror y de esa angustia que estábamos viviendo. Entonces escribí este parte de mí como diario de pandemia y me encontré en realidad no lo escribí como un diario de pandemia, os estoy mintiendo. Yo escribía mis posts y yo me ponía a escribir mis posts con actitud literaria, porque ponía cuidado en lo que iba a decir, en la imagen que iba a escoger, en todas esas cosas. Pero yo no lo pensé como un libro. Y fueron las personas de Instagram las que me dijeron, esto es un libro. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucedió? Pues al final lo que sucedió es que toda esa pulsión digital, todos esos vínculos débiles que se establecen a través de las redes, toda esa inmaterialidad, ese mundo líquido, esa distancia, ese estar permanentemente al otro lado del espejo, permanentemente en versión fantasmagórica, permanentemente dándole importancia a lo que sucede al otro lado y no justo al lado de ti, pues todo eso al final revertió, cristalizó en algo tan analógico como un libro de papel. Como un libro de papel que además es un objeto bonito. Es un objeto, un libro de papel que yo, bueno, nunca agradeceré lo suficientemente a Anagrama que se decidiera a publicarlo. Para mí fue una cosa muy bonita, ¿no? Y bueno, pues es un libro que está lleno, como veréis en esta portada, esta es la portada de parte de mí, esa es mi casa, ese es mi salón, ese es uno de los cuadros que pinta mi padre, que tienen algo de baconiano. Este no se llama Explosión en el País Valenciano, este se llama, creo que Antes del Carnaval, porque lo presentó al concurso del Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero le puso Antes del Carnaval por ponerle, porque en realidad es una anunciación. Ahí está la Virgen María, por ahí está el Espíritu Santo, a su manera. Todo es así. Entonces, eso es parte de mí. Los cuadros de mi padre son parte de mí. El lenguaje de Bacon en los cuadros de mi padre es parte de mí. Ese señor que está leyendo con las piernas desnudas y una camiseta que no lo veis, pero pone I am a hipster, y que es la cosa menos hipster del mundo, es mi marido. Y ese animal que hay ahí es una gata, que es nuestra gata, que se llama Calabardina, Cala, con la abreviatura, y que tiene una peculiaridad, la gata Calabardina. La gata Calabardina era una gata salvaje de la calle, que secuestraron mis padres y me trajeron para casa, una gata indómita e insolente, que se esconde cuando llegan los extraños y que no le gusta la gente que no está en la casa siempre, a excepción de cuando ve una cámara. Cuando ve una cámara, ella sale y posa. Posa en diferentes posturas. Entonces, se ha colado en todos los directos de Instagram que yo he hecho, en todos los Zooms, en todos los Mitsus, Jitsus y no sé qué, que yo hacía para promocionar Pequeñas Mujeres Rojas, se colaba la gata Calabardina, que sacaba pelotas de la casa que yo no sabía que existían. Entonces, esto me ha hecho descubrir cosas que yo no sabía. El libro comienza con un post, y con esto ya voy a acabar. Comienza con un post
en el que aparece la caja de los hilos de mi abuela Juanita. Mi abuela Juanita podía haber sido una de las pequeñas mujeres rojas. Salió una foto también de mi abuela Juanita en parte de mí. Como veis, parte de mí es una cápsula protectora de pequeñas mujeres rojas. Es la crisálida de la que sale el gusano o la mariposa. Entonces, en esa caja de los hilos, que yo no sé si aquí le llamáis también caja de los hilos, sí, es que yo no sabía si era una cosa de mi abuela o es una cosa, porque lo más normal es el costurero, ¿verdad? Bueno, pues la caja de los hilos. Entonces, esa caja de los hilos está ahí porque en el fondo este libro, y esto fijaos que se relaciona directamente con lo que os decía al principio, este libro habla de partes de mí, habla de partes de mi genealogía familiar, habla de partes de mi casa, habla de partes de mi cuerpo, habla de partes de mis sentimientos, de partes de mi memoria, de esa memoria que es mía, insisto, y también es vuestra. Son fragmentos, trozos de la anatomía que cada una de nosotros y de nosotras tenemos, ¿no? Pero a la vez es un hilo que parte de mí y mientras la madeja se va deshaciendo, lo que pretende es llegar a vosotros, llegar a vosotras. Parte de mí en dos sentidos. Y bueno, y con esto ya os digo, es con lo que yo entretuve mis días de confinamiento y pandemia, y luego me he encontrado con esa cosa tan maravillosa que sucede a veces con la literatura, y es que hay muchas personas que también se han sentido confortadas o que han reconocido ese estado de ánimo tan cambiante que tuvimos durante esos meses, días, semanas. Ya no me quiero ni acordar. Fijaos, si he hablado del 11 de septiembre ya ni me acuerdo del tiempo que tuve confinamiento. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con vosotros y con vosotras aquí esta tarde. Muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo muchísimas gracias a Jesús por su invitación y por su amabilidad. Y gracias a mis cuerdas vocales porque han dado un uso razonablemente bueno. Muchas gracias. En Madrid, La vida secreta de los gatos, que es un poemario ilustrado precioso con imágenes de gatos que yo he vivido y que Ana Juan no ha vivido, pero pinta. Bueno, pues muy amable. Bien, pues muchas gracias de verdad aquí a Marta por abrirnos las entrañas de la literatura, del dolor y todas esas partes de ti que tienen todos tus libros, ¿no? Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos un año más. Esperamos vernos muchos más días en esta casa de todos, y ahora sí damos por inaugurado el curso académico de la tecnología.